Empezamos entrevista con Emilia Villares Dambra, que me recibe en 2 de abril de 2016 en su casa. Muchas gracias, te agradezco. Bueno, como vos decís, yo soy Emilia Ofelia Villares de Dambra, sería el nombre completo. Tengo 87 años, milito en Derechos Humanos desde 1975, que fue la primera vez que detuvieron a mi hija, aunque hice un intervalo después a pedido de ella cuando ella estaba presa legal en el 75. Los detuvieron a los dos, pero al varón lo liberaron enseguida. Y ella, cuando se escapó del Buen Pastor, en la cárcel en el centro, nos dijo que mejor no tratáramos de no hacer demasiada cosa, porque si no ella no se iba a poder comunicar con nosotros porque íbamos a estar muy vigilados. De cualquier manera estuvimos muy vigilados, porque desde ese momento tuve el teléfono pinchado. Y nos dábamos cuenta, cualquiera que use el teléfono sabe que está pinchado cuando al colgar tarda un par de segundos o varios en colgarse, recién en cortarse la comunicación. Es evidente y nosotros lo descubrimos inmediatamente, hicimos la denuncia, nos lo negaron constantemente, aún los empleados del teléfono de acá de Altagracia lo negaban. Pero bueno, nosotros sabíamos que era cierto, así que el teléfono era usado para lo normal que se usa el teléfono, no para ella. O sea, mi hija cuando se comunicaba con nosotros no se comunicaba por este teléfono. Bueno, entonces nosotros ahí dejamos un poquito de militar en familiares, pero enseguida la secuestraron, estuvo un año más o menos liberada, la secuestraron y nos enteramos a los poquitos días y desde ese mismo momento volvimos a militar a familiares. Sé que fue un trecho de un año del 75 al principio del 76, junio, que la detuvieron a ella de nuevo. Desde entonces estamos militando en este organismo, que en un principio era en realidad no se podía llamar ni organismo, porque el organismo había nacido como familiares de presos políticos, para buscar hacer los trámites necesarios para los que estaban presos, que esa es la primera parte que yo hice. Que los abogados tenían miedo de hacerte los habeas corpus porque aparecían ellos y había que presentarlos con el nombre de ellos, quedaban marcados que estaban trabajando para eso y muchos desaparecieron de esos abogados. Entonces los abogados, en vez de hacerlo eso, nos daban a nosotros el modelo, o sea que los habeas corpus que yo presenté por mis hijos fueron hechos acá en mi casa por mi marido con la máquina de nosotros de escribir. Pero nos habían dado un modelo de cómo había que hacer, qué datos había que poner y sobre todo, que no lo sabíamos nosotros, es el lenguaje que se usa en la parte legal. Vos viste que no usan el lenguaje común, hay muchas palabras que no se usan corrientemente que están en eso y hay que ponerlas, porque en eso significa algo, significa un determinado movimiento que vos estás haciendo. Así que nosotros hacíamos, y muchos de los otros familiares de los que estaban presos, que nosotros nos habíamos conocido, muchos de ellos, en la cárcel, cuando íbamos a visitar a nuestros hijos. Yo los primeros que conocí de familiares los conocí en la cárcel. Bueno, después, cuando volvimos, no sé, tuvimos que empezar a buscar a algunas de aquellas personas que habíamos conocido para saber dónde se reunían, porque la gente que nos prestaba o nos alquilaba el lugar, al poco tiempo eran amenazados o eran intimados a que nos echen y bueno. ¿Eso acá en Córdoba o en Buenos Aires? En Córdoba, yo te estoy hablando siempre de Córdoba, porque mi militancia grande fue acá. En Córdoba no, me imagino que en Buenos Aires habrán tenido los mismos inconvenientes que teníamos nosotros. Pero ellos en Buenos Aires había, por ejemplo, el primer lugar donde se reunió familiares de presos era en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que existía de antes ese organismo, y que les prestó una de las habitaciones como escritorio, hasta que ellos pudieron empezar a alquilar una cosa que eran más, y
Y empezaron, ellos en Buenos Aires, empezaron a ir a otros países a conseguir donaciones. Nosotros siempre eso nunca lo pudimos hacer bien porque acá no teníamos, éramos pocos y no teníamos un dinero como para hacerlo. Pero empezamos a poner nosotros y alguna donación siempre se conseguía. Pero alquilábamos nosotros. Algunos lugares en los que hemos estado trabajando, yo siempre digo que ni las cucarachas lo querían, porque eran edificios viejos, mal cuidados, había algunos que directamente eran una ruina. Y aún así, al poco tiempo nos pedían por favor que nos fuéramos, porque los que nos dejaban alquilar era gente que creía que nosotros estábamos haciendo lo correcto, si no, no nos hubieran alquilado el lugar. Pero después el miedo siempre podía más, así que nos echaban muy fácilmente. Hemos estado hasta que en una oportunidad una congregación que tenía mucho que ver con la iglesia en Canadá, donde trabajaba una señorita que era argentina y que nos vio acá trabajar y nos consiguió un dinero, un subsidio un poquito más grande. Con eso nosotros pudimos comprar nuestra primer casa. Es una casa chiquita, es un departamento que tiene 2 dormitorios, un comedor, cocina, comedor y punto, que está al fondo de otra casa. Pero bueno, ahí pudimos, y de ahí ya no nos pudieron echar porque era nuestro. Me imagino que la dueña de la casa de adelante no le gustaría mucho porque, bueno, no sé, nunca nos dijo nada. Vosotras comienzas a organizar en una organización de familiares más o menos ¿qué año? Y en el 76 que empezaron las desapariciones en grande, ya familiares de presos ya existían en el 75. Cuando yo entré ya estaba funcionando cuando detuvieron a mi hijo. Quiere decir que eso no sé si había nacido en el 74 o en el 73, que cuando fueron que empezaron las detenciones. O sea que yo conocí familiares de presos en el 75. Y en el 76, cuando ya las desapariciones se habían hecho, porque había habido desapariciones, pero habían sido así esporádicas. Cuando empezaron a ser más fuertes fue que se le cambió el nombre y se empezó a llamar familiares de desaparecidos. Y eso ya era en el 76. ¿Y vosotros logré comprar una casa cuándo? Uy, después, varios años después. Andar de una casa a otra duró varios años. Hasta en una oportunidad un abogado, que era nuestro abogado también, nos alquiló, nosotros lo pagábamos, pero él lo alquiló a su nombre, un departamento, pero que no duramos nada, porque en cuanto las otras oficinas se dieron cuenta de que ahí no funcionaba un estudio de abogados, sino una reunión de madres de Plaza, ellos siempre nos llaman madres de Plaza de Mayo a pesar de que somos familiares, nos echaron directamente, así directamente nos echaban, esa es la palabra justa. Hasta que, como te digo, en la calle La Prida, que todavía la tenemos esa casa, pudimos comprar la casa. Bueno, Familiares nació sin saber que estábamos formando una organización. Éramos unas poquitas que nos juntábamos en la casa de un ingeniero que nos prestaba su estudio, que tenía una hija desaparecida. Ahí nos juntábamos también hasta que él corrió peligro y empezamos a cambiar. Pero era poco, no sabíamos quiénes eran desaparecidos de Córdoba, porque la gente no podíamos hacer propaganda, te puedes imaginar. Entonces éramos muy poquitos y eran muy pocas las denuncias que nos llegaban. Y una compañera, que no te voy a decir el nombre para que lo ponga porque ella no me autoriza, pero es una compañera muy trabajadora, tuvo la brillante idea de ir a Buenos Aires y solicitar allá en Familiares de Buenos Aires la lista de desaparecidos que figuraban como desaparecidos, como que eran de Córdoba. Bueno, nos costó mucho trabajo que se la dieran, pero se la dieron. Entonces con esa lista empezamos a trabajar para ir a visitar a cada una de esas personas, para decirle que vinieran, para que la reunión fuera un poquito más grande, que tuviéramos más ideas. Bueno, sufrimos, te puedes imaginar, como nos cerraban la puerta. Me dio risa que hace poco me encontré con una compañera de aquella época y me decía, nos cerraban la puerta tan rápido que nos agarraban la nariz. Bueno, porque era así, el miedo era, esas personas,
Cuando empezaban a saber que había un organismo, ya no nos cerraban la puerta, ya venían. Bueno, así fue naciendo Familiares y fuimos agrandándonos y empezamos lo primero que se hizo fue empezar a mandar cartas, no solo a las autoridades argentinas reclamándole que cumplieran con la ley, porque si había un detenido tenían que avisar a la familia, había que ponerle un abogado, en fin, que si no, no eran detenidos. Y empezamos a mandar cartas al extranjero, le mandamos cartas al presidente de Estados Unidos, a la ONU, a la Naciones Unidas de América, al Papa, a los premios Nobel que había por el mundo, que nosotros sabíamos que eran, algunos sabíamos, en fin, debían recibir cartas, pero a montón, porque todos no le mandábamos. O sea, a llamar la atención internacional sobre lo que estaba pasando acá. Después vino el Mundial, que fue acá, que lo arregló la Junta Militar. Bueno, ahí tuvimos mucho apoyo de los periodistas internacionales, por más que venían por una cosa de fútbol, o sea, un deporte, se hicieron eco. Ahí yo digo siempre que esos periodistas, que no todos pensaban como nosotros. Yo, cuando digo los periodistas, no digo todos los periodistas. Los que se vieron lo que estaba pasando y entendieron que nosotros teníamos el derecho de reclamar, lo empezaron a publicar en los diarios de los países donde ellos eran. A todo esto éramos todavía Familiares, pero al poco tiempo que Familiares funcionaba, se creó Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires. Cuando se creó Madres, también nos mandaron a nosotros el aviso, que, o sea, de Familiares se habían ido muchas y formaron Madres directamente, pero acá en Córdoba nosotros creímos que no era conveniente porque quedábamos, si lo dividíamos los pocos que éramos, quedábamos poquitos para dos organismos y decidimos seguir juntos. Pero al poco tiempo de eso nació Abuelas, porque las madres que buscaban se daban cuenta que ellas estaban buscando aparte otra cosa, porque sabían que su hija estaba embarazada, que estaba embarazada de poco tiempo o de mucho tiempo. Entonces empezaron a reclamar por esos nietos y ahí nació el organismo Abuelas de Plaza de Mayo, que fue después, o sea, en ese orden. Familiares fue primero, después fue Madres, después fue Abuelas. Entre Abuelas y Madres hubo poco tiempo, porque ellas en la misma militancia se daban cuenta que tenían otra cosa, que buscaban a la madre y a la criatura. Bueno, a todo esto nosotros seguimos como Familiares en Córdoba, pero se creó Abuelas, que también las dos que crearon Abuelas en Córdoba antes habían sido militantes de Familiares, que son Sonia Torres, que vos la conocés, y Otilia Gañarás, que falleció. Fueron creadoras de Abuelas en Buenos Aires también, pero eran de Córdoba y habían sido de Familiares también. O sea, yo les digo muchas veces en broma que nos robaron, pero bueno, estábamos en la misma lucha, era lo mismo, y ellos tenían razón en pensar que la lucha de ellos tenía que ser un poquito más discriminada. Bueno, Familiares siguió hasta ahora, hemos podido comprar. Llegó un momento, creo que fue en la época de Menem, no estoy muy segura de las fechas, que empezaron a pagar indemnizaciones a los que tenían hijos desaparecidos. Yo fui una de las últimas que cobré, pero bueno, fue por cuestiones, ¿cómo se puede decir? No podía soportar la idea de que me pagaran una indemnización. Yo quería que me devuelvan a mis hijos. Pero a esa altura ya, bueno, vos le vas a hacer un reportaje a Sara en estos días. Sí. Sara es la que me convenció de cobrar, porque ella me decía, si vos no la cobrás, el gobierno se lo va a quedar, alguno se lo va a robar en el gobierno esa plata. Si vos cobrala y dásela a tus hijos, que siempre decías, yo decía que yo para buscar a 2 hijos había abandonado 3 hijos en mi casa, ¿no? También, bueno, que también me sentí culpable. Son las mochilas que uno lleva colgadas donde va acumulando lo que considera que no está bien hecho del todo. Porque como eso nosotros lo hacíamos, no sé cómo decirlo, no era oficial, era una cosa
de amor por los hijos, era una necesidad que teníamos de hacer eso. Si no lo hubiéramos hecho nos hubiéramos sentido más llenos de culpa, porque siempre te queda un poco de culpa de decir, no habré errado yo, cómo los eduqué, porque yo al principio no creía que ellos tenían razón. Mi marido desde el primer día lo dijo, pero yo no. Yo decía, ¿por qué meterse en eso si ellos tienen todo lo que necesitan? No somos ricos, pero todos pudieron ir a la universidad y cosas por el estilo. O sea que vivíamos bien, tranquilos. Y yo no entendía mucho, hasta que me fui interiorizando en cuál era la lucha. Yo soy contraria a la lucha armada y sigo siendo contraria a la lucha armada. No creo que con las armas se pueda llegar a ninguna parte. O sea que esa parte siempre me dolió mucho, porque de pensar que mis hijos estaban haciendo... Bueno, pero la lucha de las ideas, sí, ellos tenían razón, según mi punto de vista y el de todas las familiares, y las madres y las abuelas, tenían razón, porque lo que ellos querían era un mundo mejor, y ni siquiera era para ellos, porque ellos sabían que eso tenía que trascender su ocupación, que lo iba a beneficiar a los otros más chicos. Y bueno, hasta que entendí, mi marido me lo hizo entender, las circunstancias, la lucha me lo hizo entender, y bueno, siempre igual estuve involucrada desde el primer momento, no es que antes no quería ir ni nada por el estilo, pero nunca había estado involucrada, nunca había aceptado un cargo en la conducción. Mi marido sí, y mi marido, como de costumbre en toda su vida, siempre lo nombraban tesorero, porque era eficaz en eso, era empleado en las oficinas, pero en la parte técnica de la parte de la plata siempre, y era honrado. Tenía dos condiciones que eran inapelables, así que inmediatamente lo nombraron tesorero en la comisión de familiares. Gracias a ese tesorero tenemos la casa que vos, no sé si la conociste, la casa de Santa Fe. Sí, estuviste allá. Esa casa se compró con los bonos cuando Menem empezó a pagar las indemnizaciones, que fue en la época, que no fue Menem porque era buenito, se lo exigió las Naciones Unidas, sino que le iban a poner otra clase de penas. No es que él dijo, vamos, no, lo hizo porque sabía que lo que le venía era peor, entonces empezó a pagar. El abogado que era nosotros, que se llamaba Mario Rey, que falleció hace muy poquito, como era el abogado de familiares, empezó a ayudar a la gente de familiares a hacer el trámite, porque era el papeleo. Te imaginarás que no se lo pagaron porque fueron y dijeron, yo tengo un desaparecido. Había que demostrarlo con un montón de papeles, había que hacer unos trámites. Y el abogado, este abogado nuestro, era el que menos cobraba en toda Córdoba, el porcentaje que te cobraba por hacerte el trámite. Y de ese porcentaje nos donaba a nosotros una parte. Cuando esos bonos llegan, viste, como, no sé si allá también hay bonos, llega el momento de que vencen, vos lo podés renovar con otro bono y verás si te conviene o no por lo que te ofrecen de interés, o llevarlos y que te den la plata. Nosotros decidimos que con esos bonos compramos la casa, y es la casa de Santa Fe 11 que se compró. Y todos allá siempre dicen que es de Santiago la casa, porque cuando había que hacer cualquier cosa, él siempre decía, no se puede hacer con un poco menos. Y nosotros, ¿por qué? Porque era un tesorero que siempre teníamos tan poco que lo poco que entraba él cuidaba que no saliera para cualquier cosa. Bueno, yo será que lo quería mucho y entonces le veo todas las partes buenas, pero no todos le ven. Es tan así que cuando falleció, él, como te dije, falleció el 9 de marzo, y el 24 de marzo de ese año, Kirchner nos entregó la perla, un acto. Llovía, por Dios, bueno. Cuando me habían elegido a mí y a Sonia Torres y a Silvia Adito Fino como oradora por los 3 organismos que formábamos, que funcionaban en Córdoba.
Familiares, abuelas. Y hijos, que ya habían aparecido hijos, que cuando vinieron, aparecieron, para la mayoría fueron un desastre, porque nosotros los dejamos trabajar en nuestra casa y hicieron, pero el único que los defendió a brazo partido fue mi marido, por eso ellos lo adoran a don Santiago, que nadie les hable mal de él. Cuando falleció mi marido, como te dije, el 9 de marzo del año que nos dieron la perla, el 24 vino Kirchner a la perla a entregarnos. Y cuando yo fui a hablar, empezaron a corear, se siente, Santiago está presente. Y yo les dije, no lo sigan porque me voy a poner a llorar y no voy a poder leer el discurso. Entonces Kirchner me preguntó quién era Santiago. Y yo le dije quién era y me agarró la cara así. Y tengo la foto, esa foto dio la vuelta. Salió en todos los diarios y un nieto me regaló esta taza con la foto. Claro, Kirchner abrazándote en la cara, ¿no? Sí, me tomó la cara así. Precioso. Eso es la vida de familiares hasta nosotros a lo largo de estos años fuimos agregando reclamos. Primero reclamábamos por los chicos nada más, decíamos con vida los llevaron, con vida los queremos, hasta que empezamos a poner los pies sobre la tierra y a entender que no había ninguno vivo, o que los poquitos que estaban vivos ya los habían empezado a soltar, que algunos quedaron. Después empezamos a exigir una ley, porque empezamos a pensar en los juicios, y se hizo una ley, que las bases de esa ley la hicieron nuestros abogados, no con todas las cosas, porque siempre le recortan alguna cosa y siempre le ponen alguna, como yo digo de los abogados, que siempre ponen las cosas que para saber qué quiere decir siempre hay dos bibliotecas. Una vez se lo pregunté a un juez eso, ¿por qué las leyes, resulta que hay una ley y dice uno, no, esta ley dice tal cosa, y el otro abogado dice esta ley dice tal cosa? Y señora, dice, la respuesta más fácil que tengo yo es porque las leyes las hacen los abogados. Ya se buscan trabajo cuando hacen la ley, que saben que uno va a decir que es blanco y otro va a decir que no. Bueno, y fuimos agregando exigencias. Primero, cuando nos dimos cuenta que no estaban más y que no iban a volver, queríamos que nos devuelvan los cuerpos. Ahí nacieron los antropólogos, que hicieron un trabajo maravilloso y han recuperado un montón de cuerpos, y esa parte es una bárbara adquisición que hicieron las abuelas, que las abuelas empezaron a averiguar por el mundo si había alguna manera de conseguir que el abuelismo se pudiera demostrar. Ellas no sabían cómo, hasta que se supo que había un examen de sangre que daba eso. Eso fue una cosa que los militares nunca la tuvieron en cuenta. Yo siempre digo que los militares tuvieron dos cosas que no pensaron. Una, la tosudez de las madres, de los familiares en general, que ellos dijeron, déjenlas, que son unas locas del Plaza de Mayo, se van a aburrir en un tiempo y se van a ir. Eso les falló rotundamente, y con el descubrimiento del ADN. Porque ellos siempre dijeron que no habían robado ningún chico y que esos cuerpos que encontraban no eran de los desaparecidos, que no había desaparecidos, que eso eran todos cuentos. El ADN los desmintió y ahora sirve para analizar a los chicos que son apropiados, y que el ADN dice, sí señor, este no es hijo suyo, es hijo de esta otra señora que tenemos la sangre también. Son dos cosas que les fallaron a los militares. Yo siempre digo que ellos lo deben pensar ellos también, que ahí se equivocaron. Y lo que dicen, que eso sabemos que lo dicen y que lo piensan, los que todavía dicen, es que no nos mataron a todos. Ellos dicen, si hubiéramos
hecho una limpieza un poco más profunda, pero lo que ellos no dicen es que los organismos internacionales que los apoyaban y que decían que estaba bien porque había que sacar lo que ellos llamaban comunismo, que acá nunca existió el comunismo, siempre fue cuatro chiflados los que apoyaron el comunismo, nunca tuvo una vigencia como para hacer un golpe de Estado para eliminarlo. Pero como ellos hablaban siempre de eliminar el comunismo, los organismos internacionales los condenaban por el asunto de los desaparecidos, ¿no? Y ellos decían, si los fusilamos abiertamente va a ser peor, y sí, va a ser peor. O sea, aceptaron la desaparición porque el fusilamiento directo hubiera sido muy escandaloso. Pero la desaparición tampoco les gustaba mucho a ellos. Pero como yo siempre digo, la desaparición ellos creyeron que era irrecuperable eso. El ADN y el trabajo de los antropólogos les resultó en contra. Y eso es lo que ahora está sirviendo para condenarlos. Y no aceptamos el asunto de que eran viejitos, porque nosotros también somos viejitos, los que estamos reclamando. Somos igual de viejitos. Y no podemos pensar, pobres viejitos. Ellos no pensaron que nosotros éramos también gente grande como ellos. Bueno, así que se ha ido incorporando exigencias. Después empezamos a trabajar por los juicios, porque cuando empezó a trabajar la democracia, nosotros creímos que era el momento oportuno para trabajar por los juicios. Y se empezó a trabajar con eso, y eso ha dado muchos resultados, porque nosotros vemos que mucha gente que no nos creía, al oír las cosas y leer las cosas, y que los señores que están sentados ahí muchas veces se pisan cuando se defienden, porque es muy difícil defenderte de algo que sí hiciste, que fue una barbaridad, y tratar de convencer al otro de que vos lo hiciste. Por ejemplo, cuando reconocieron que habían desaparecido gente, tuvieron que decir que era porque recibieron órdenes, pero una orden en el ejército está bien notificado en las leyes que no es obligatorio obedecer una ley o una orden de un superior que te está haciendo, que es una cosa, que estás infringiendo una ley, un montón de leyes, porque es de secuestro, torturas, muerte, mira cuántos delitos hay uno atrás del otro. Bueno, y ahora estamos involucrados más que nada en los juicios y en los juicios que faltan. Y una cosa que no hemos conseguido, pero que hace poquitos días ya sucedió el primero, es los civiles, porque ninguna revolución, por muy feroz que sea como la que fue, la hacen solo los militares. Nosotros siempre hemos dicho que el golpe había sido cívico-militar, pero yo insisto en que fue cívico-eclesiástico-militar, porque si la iglesia se hubiera opuesto como le correspondía, que yo tuve una discusión con el que era cardenal primado de la Argentina en aquella época, que se llamaba Prima Testa, mira, Prima Testa, y era el prima. Acá vino, ya lo conté en el juicio también esto, y uno de los días que vino, que venía muy seguido, cumplía años de que lo habían hecho cardenal o obispo, no sé, no me acuerdo. Y entonces acá le hicieron un homenaje en la escuela que se llama El Obraje, que pertenece a la curia, y le hacían un homenaje. Y mi marido, que era de la cooperadora de ese colegio, porque había tenido un hijo yo allí, yo le dije que no iba, pero después dije, ¿por qué no voy a ir? Fui y me puse en la cola de la gente que estaba para saludarlo, que él le daba la mano y le besaban el anillo. No sé si vos sos católica o sos poco católica, pero más o menos las ceremonias las conocerás. Entonces la gente iba, hacía cola, y cuando llegaba él las bendecía y le besaban el anillo. Cuando me llegó a mí, no le dije, no, yo no le vengo a besar el anillo, yo lo vengo a retar porque usted no me quiso recibir. Pero hija, si yo recibo a todos, a mí no. Dije, tal vez porque sabía lo que le iba a reclamar. Tengo 2 hijos desaparecidos y eso es lo que le iba a reclamar. Y entonces me dijo, no, pero
se quiso justificar. No, le digo, yo no le vengo a hacer ningún, simplemente le vengo a decir eso. Me quiso agarrar las manos y yo puse las manos atrás así, no le dejé. Bueno, dijo, entonces voy a rezar por vos o por ti, no me acuerdo cómo lo dijo. Y yo le dije que no, yo no necesitaba. Yo me había educado en una escuela católica, así que sabía rezar. Y me fui. Hubo un murmullo, porque imagínate que el beso del anillo eran segundos y yo había estado varios minutos en toda esta conversación, así que ya escuchaba el murmullo de los que estaban haciendo la cola atrás. Y lo vino a mi marido y mi marido se estaba agarrando la cabeza así, bueno, porque bueno, él supo siempre que cuando yo me involucré del todo, al principio no me metía en esas cosas, pero cuando yo me involucré del todo y me convencí de que los chicos tenían razón, aunque yo no apoyara los métodos, nunca jamás me callé la boca, porque no considero que haya nadie, tenga el título que tenga, que sea más que yo. Somos personas humanas todos. Puede ser un cardenal, puede ser un presidente, puede ser un rey, puede ser un secretario de Estado, lo que sea. Yo hablo con ellos de igual a igual. Y no me callo y les digo lo que pienso. Si no les gusta, que no me reciban más. Sin embargo, hasta ahora siempre me han seguido recibiendo y he tenido muy buenas relaciones con algunas personas a las que no las quiero demasiado por su manera de pensar, pero que respeto su opinión, que hagan lo que quieran. Lo que no puedo respetar es lo que está haciendo ahora el presidente, que nos está hundiendo en una situación que ya vivimos, que ya conocemos. Yo con los años que tengo he visto revoluciones y golpes de Estado en la Argentina de todos los colores. ¿Cuántos años tiene? 87. El primer golpe de Estado que hubo en la Argentina fue en 1930. Yo nací en el 29, era muy chica, pero me acuerdo de los resultados, porque ya tenía edad, y yo soy de una familia muy pobre. Mis viejos gallegos se vinieron de Galicia prácticamente con lo que tenían puesto como inmigrantes, lo que cabía en un baúl, en 2 valijas. Y yo venía en la barriga de mi mamá, en la panza, así que yo me considero gallega también. Soy de Argentina, quiero a la Argentina por encima de todo y todavía voy a dar pelea un poco más. Claro. Volviendo a esto que hablas sobre el involucramiento de la iglesia, ¿no? Bueno, es increíble que el D2 está frente a la iglesia, ¿no? ¿Cómo descubrían los que estaban allí que estaban en la D2? Por las campanas de la iglesia. Cuando escuchaban las campanas, siempre me acuerdo yo que he leído declaraciones de todos los colores, tanto de aquí como de Buenos Aires, que siempre son los ruidos exteriores los que hacían que los que estaban allí, porque habían entrado vendados, muchos del tiempo estaban vendados, ¿dónde estaban? Me acuerdo una chica que declaró en Buenos Aires, que dijo que lo que los separaba de la calle era como si fuera una reja, pero de las otras que son de alambre, las viejas, que para que no se viera de afuera le habían puesto chapas, esas que se usan para techo. Pero las chapas habían sido usadas antes y tenían algunos agujeritos de clavos. Entonces, siempre que podían, que veían que no había nadie, iban a espiar por los... Y esta chica vio pasar el colectivo que la llevaba a la casa. Y entonces empezó a mirar, ya al ver el colectivo, dice, el colectivo yo sé por dónde va. Entonces empezó a mirar algunos de los negocios, de las edificaciones, y se ubicó donde estaba. Y que estaba a bastante pocas cuadras de su casa, en una comisaría. Ella no sabía dónde estaba, porque estaban en un fondo, como te digo, separados del exterior por esas chapas. Y acá, los que estaban en la D2 decían, cuando escuchaban las campanas de la iglesia, no hay ninguna duda que estamos, porque las campanas se reconocen una de otra. No hay ninguna duda que estamos acá en el pasaje de Santa Catalina, enfrente de la catedral, porque esas son las campanas de la catedral. Es increíble, increíble, que después el obispo que estaba actuando allí, que después lo nombraron en Buenos Aires, fue la cabeza de la iglesia de la Argentina, pudiera decir que no sabía.
o era tonto o que no puede ser. Y sabemos nosotros que era una persona muy inteligente, también en la iglesia, para llegar a ese cargo, y como decimos, para llegar a Papa ahora. Bueno, no quiero hablar del Papa, que es argentino. Miriam, ¿cuándo y cómo dentro de familiares vosotros empiezan a hablar sobre la recuperación de los sitios, de los centros clandestinos? Bueno, nosotros no conocíamos mucho los lugares donde habían estado, porque los poquitos algunos que habían salido no sabían dónde habían estado. Pero siempre hay una pista. Empezamos por las declaraciones pero sucedió ya mucho después todo esto, que empezaron a declarar en sitios públicos. Cuando nació la CONADEP en Buenos Aires, que es lo más viejo después se hizo la CONADEP en Córdoba, ahí empezamos a encontrar coincidencias en las declaraciones. Los abogados, los que trabajaban dentro de la CONADEP, porque no todos, nosotros recibíamos lo que ellos estudiaban, nos venían y nos contaban a nosotros que éramos un organismo que no estábamos metidos en la CONADEP. Entonces empezamos a ubicar esos sitios. Y empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, la D2 es fácil, eso enseguida. Además la D2 funcionó mucho antes, porque la policía que estaba, era el centro de policía eso. Eso ya, yo lo conocí la D2 cuando la detuvieron, a mi hija la detuvieron ahí, estuvo una semana allí. Y nosotros desde Altagracia le teníamos que llevar la comida, porque nos dijeron que ellos no le iban a dar de comer. Así que nosotros con una cuñada que tenía un autito, una cuñada que es directamente, si la miras bien, le ves la aureola, que es una santa. Ella me llevaba con el auto todos los días, llevábamos la comida. Y a veces me da... ¿Y vos sabías que ella estaba ahí? La vimos. Ella era también pícara y muy inteligente y supo que le daban la comida, que esa comida venía de la casa. Se daba cuenta lo que le daban de la comida, porque ella nunca me lo dijo, pero después de muchos años yo supe que no le daban todo lo que nosotros les llevábamos. Ellos se comían lo que más les gustaba y le daban una parte, pero por lo menos algo le dieron. Ella estaba allí, pero no estaba engrillada en una parte, ahí caminaban pero no podían salir, y por atrás estaba diferente como está ahora, pero viste que tiene dos puertas que son grandes. Entonces, en una de las puertas, que viene a ser la que es de rejas, en la primera oficina, ahí nos atendían. Pero ella pasaba por atrás, que había otras cosas, pasaba por atrás, lejos, pasaba para un lado, para el otro, 2 o 3 veces, no lo suficientemente seguidas como para que la retaran y no la dejaran pasar, pero ella estaba atenta a la hora. Y nos sin capucha. Sí, sin capucha, yo la veía pasar. Cuando yo tenía que entrar a entregar la comida siempre me pasaba algo, tenía que arreglarme un zapato que se me había torcido, o sea, me paraba en la puerta y me quedaba ahí unos minutos haciendo algo específico. Se me había desatado un zapato, se me había torcido, bueno, algo me pasaba siempre y yo esperaba que ella pasara para saber que estaba. Y un día, entonces cuando fui a entregar la comida me dijeron que no estaba más ahí, que la habían pasado al Buen Pastor, que es ahora es un shopping, pero en aquella época era una cárcel que está a pocas cuadras de allí. Así que nos fuimos corriendo al Buen Pastor y no me dejaron entrar. Me recibieron la comida, pero no me dejaron entrar porque tuvimos que hacer un trámite. Cada uno que quería entrar tuvo que hacer un trámite de una tarjetita que todavía la tengo por ahí, con la foto y el grado de parentesco. Toda la familia tuvo que hacer una para poder entrar a verla en los días de visita, que eran 2 veces por semana. Era diferente porque la comida que hacían era para todos, entonces ella siempre me tenía una lista, el día que yo iba a ir, de lo que tenía que llevarle la vez siguiente. Y siempre elegía cosas sabiendo que yo tenía que ir en un colectivo hasta allá, es 1 hora de viaje en colectivo, que no me resultara una cosa que se iba a romper, o yo lo que más le llevaba era latas o cosas así, que eran más fáciles de pasar también, que no me hacían tanto problema porque están cerradas las latas que vienen, porque las otras cosas le ponían un cuchillo por el medio, si llevabas una torta lo cortaban así para ver que no le hubieran puesto
y otras cosas así. Sí. Y bueno, pero no me acuerdo que me habías preguntado. Sí. Estabas hablando de CONADEP, que por ahí de CONADEP empezaron a ubicar es la que primero nos indicó los lugares donde estaban, porque hubo gente que estuvo poquito, por ejemplo la familia de Beatriz Castillo que viven en Carlos Paz, que al hijo, que era un menor de edad de 14 años, y al tío, que se lo llevaron juntos, cuando la llevaron a ella, lo soltaron enseguida, y los dejaron en el medio, cuando lo soltaron lo dejaron en el medio de un camino. Pero como ellos viven en Carlos Paz, se dieron cuenta que de donde venían era de la Perla. Ese es uno de los casos. Pero bueno, uno de acá, un poquito de acá, empezamos a averiguar que era la Perla, que era la Ribera, que fueron la Perla y la D2, que ya lo sabíamos de antemano, porque habíamos estado adentro nosotros. Pero descubrimos la Perla y descubrimos la Ribera, y a lo largo del tiempo, por las declaraciones, fuimos descubriendo otros, como el que está metido casi en el lago, que es de los, ¿cómo le llaman a eso? Donde estuvo, bueno, hoy estoy mal con los nombres. La iglesia es de la Santa Cruz, ahora me acordé de la iglesia. Eso era de una institución del Estado, pero el ejército se lo había apropiado y lo estaba usando como centro de detenidos. Pero ese duró poco tiempo, pero no importa. Como te digo, por las declaraciones de los que salieron, es que nosotros fuimos averiguando dónde eran los lugares donde habían estado detenidos. Y todavía estamos seguros de que no los hemos descubierto a todos, porque muchos funcionaron muy poquito tiempo, porque muchas eran comisarías que estaban en el medio de la casa de al lado. Entonces los usaban un tiempo y ya los dejaban. Así pasó con Orletti, en Buenos Aires, donde estuvo mi hija, que tengo que hacerle viste que pasaron todas las partes. Hay muchos errores en la biografía de mi hija, en esos lugares, los lugares donde estuvo detenida, que ya habrás visto que a ella tengo dada la sangre en abuela, porque pasó por varios centros de detención, y si vos sacás la cuenta son 9 meses desde el momento que la secuestraron. No tenemos ninguna seguridad. Nadie nos ha dicho que la vio embarazada. Nadie nos ha dicho. Y así que como digo yo siempre, es un supongamos. Pero dar la sangre no cuesta nada, así que está la sangre de mi marido y de varios de mis hijos, y la mía por supuesto, porque siempre con la madre viste que hay una serie de cositas más. Así, los sitios los fuimos descubriendo, y todavía pensamos que hay más, que todavía no los hemos descubierto a todos. Pero el asunto es que tampoco pretendemos que con cada uno el Estado lo recupere y haga un lugar de... No es nuestra, pero sí que quede marcado, ponerle una placa, ponerle una baldosa, ponerle algo que diga que en esa comisaría se secuestró y se mató gente, que quede marcado, aunque lo siga usando la policía, pero que la policía lo tenga como un estigma, como si se lo pusieran acá en la frente, que sepan que lo hicieron y que todos los lugares queden marcados. Esa es una ambición que tenemos. No solo familiares, eso lo quiere abuela, todos los organismos lo quieren eso. Que estén marcados todos los lugares. ¿Y eso vosotros piensan desde siempre, desde que descubrieron esos lugares? Sí. Desde que nos convencimos que no había más vivos, nuestras dos preocupaciones fueron recuperar los cuerpos y recuperar los sitios. Aunque no se conviertan como la Perla o como la Ribera o como la D2 en lugares donde se trabaja por los derechos humanos, aunque no sea, porque a lo mejor algunos funcionaron un año, algunos funcionaron, hay uno que está en Córdoba que está marcado, pero que no se usa para estas cosas. No sé si no está funcionando algo todavía de la policía en ese lugar. También duró poco tiempo, y ese costó mucho trabajo que los que estuvieron allí supieran dónde era, porque lo que ellos recordaban no existía. Por ejemplo, uno de los cosas, ellos decía que yo estuve en un sótano, decía, porque yo bajé las escaleras, vendado, pero tuvo que bajar escaleras, así que yo estaba en un sótano, no estaba al nivel de la calle. Y en los lugares no había ningún sótano.
hasta que descubrieron que había sido rellenado el sótano. Ya. Lo descubrió, lo coso, y a pesar de la tierra y a pesar de todo apareció ese sótano. Y como eso muchas veces, también otra cosa que no, pero es el archivo el que lo está haciendo, es recuperar toda la documentación que se pueda, porque vos, en el archivo vos habrás visto que tienen una biblioteca muy grande, un archivo muy grande, y que esos papeles, cuando ellos los recibieron, habían estado en algunos sótanos llenos de agua, llenos de bichos, llenos de tierra, y ahí les hicieron un lavado, porque tenemos que decir que es como si los hubieran lavado y planchado para que sirvieran, para recuperar todo lo que tenían, y se tiene mucho, y eso se está usando para los juicios, porque muchos ellos niegan todo, empezando porque niegan todo, pero resulta que en las entradas y salidas de las comisarías, siempre digo comisaría, como decía cuando era chica, figura que en tal momento entró esa persona allí y después no figura que salió. Y cosas por el estilo, son pequeñas cosas que se van hilando, que se van enhebrando como si fuera un collar. Acá tengo una perlita más, es de este collar esta perlita. Acá encuentro otra perlita, a ver en qué collar va. Y esos collares que van armando una imagen es lo que se está usando para los juicios. Y aparte ellos también han investigado, sabiendo cómo han estado escarbando. Yo siempre digo que todos hay que revisarle las uñas porque han estado escarbando en la tierra. Y ellos, los abogados, también han estado escarbando en las partes de tribunales, para saber este juez cómo dice que no, ahora estamos en democracia, pero él viene desde la dictadura. ¿Qué hacía en la dictadura? No tiene que tener papeles que le presentaron en la dictadura y que él dijo no al lugar. Como a mí me contestaron en los habeas corpus, que tengo las contestaciones, no al lugar, cuando era cierto que los tenían a los chicos. Bueno, eso también ha ido, como te digo, enhebrando. Yo siempre hago la figura porque para mí es el trabajo que se ha hecho. Se han conseguido piecitas y hay que mirar a cuál corresponde. A este caso, este es igualito a se enhebra en ese caso. Esto no significa, esto significa que es de otro caso. Se van enhebrando y se van formando figuras. El rompecabezas está formado por pedacitos que se van encontrando. Y ahí esas figuras son las que se están usando en los tribunales. Por eso es tan maravilloso lo que están haciendo. No solo acá, sino en Buenos Aires, ¿no? En muchos lugares. Pero nosotros, bueno, yo conozco más lo que se hace acá. Así que, bueno, los admiramos. Aparte que los queremos, los admiramos mucho, que no sé si no es más importante todavía, porque el trabajo que hacen es un trabajo realmente lo mismo que los antropólogos. El último caso que se recibieron esos 4 chicos, si vos habrás escuchado, no sé si hablaste con los antropólogos. No. En Córdoba están ahí Ginarte, que era quien está manejando, o Darío Olmo, que son de los viejos antropólogos, ahora me han mandado a Córdoba. Si Anaí te cuenta los pedacitos que encontraron ahí en la Ochoa, estos últimos que encontraron, y que de esos pedacitos hayan podido identificar a 4 personas, no sé qué maravilla que ese trabajo que ellos hacen y cómo lo hacen, con el amor que lo hacen, con el cuidado, con el respeto por esas personas que no son, que están esos pequeños huesitos que cabían así en la palma de la mano, lo que le entregaron a la familia. Porque eso se encontraron gracias a declaraciones de los señores que están imputados. Cuando ellos ven que la investigación está llegando a un lugar que ellos no quieren que lleguen, hablan y dicen que en tal otro lado. Pero ellos a veces no se dan cuenta que se están acusando. Hay muchos de estos que se acusan sin darse cuenta, porque se creen muy vivos, pero son personas que cometen errores, también igual que los errores que hemos cometido nosotros cuando empezamos. Que yo a veces pienso el tiempo que perdimos nosotros haciéndole caso a lo que nos decían.
en tal lado, en tal lado, en tal lado, y nosotros íbamos, escribíamos cartas a personas a las que no le importaba un pepino que se descubriera algo acá. Imagínate al presidente de Estados Unidos de escribirle una carta para decirle que nos ayude a descubrir lo que él es uno de los organizadores del desastre. Tal cual. Bueno, no sé si quieres algo más. Creo que te he contado toda mi vida desde... Bueno, sí. Yo tenía cerca de los 40 años cuando empecé con esto, o sea que es la mitad de mi vida. Pero también te hablé de la otra mitad. Sí, ahora solo para finalizar, quería que hablase un poco cómo surgió dentro de familiares y cómo vosotros se involucraron con otros organismos de derechos humanos acá en Córdoba. No nos involucramos, nacimos juntos. Hicieron juntos, claro. A la cosa de la ley de la memoria. Bueno. ¿Cómo surgió? O sea, ¿por qué hacer una ley de la memoria? Bueno, la ley de la memoria nació en familiares. Y la idea de la ley era de nuestros abogados, que ellos saben que se necesita una base jurídica para hacer un trabajo. Que si vos estás haciendo un trabajo determinado, tenés que tener una ley que diga que ese trabajo estás autorizado a hacerlo. Y saben positivamente, porque son abogados, que hay que ponerle todos los vericuetos que la ley pide. Que diga esto y esto y esto no se puede y esto sí se puede y esas pequeñas cosas. Que a pesar de todo el cuidado que se tuvo, hay 2 o 3 cositas que sirven para que no se puedan agregar todavía, que queremos que se cambie la ley, para decir, porque en la ley dice de los 3 sitios de memoria y nosotros después de eso encontramos más. Entonces queremos que diga todos los sitios de la memoria en el cambio de la ley. La ley nació de la necesidad. Necesitábamos algo que nos apoye. Entonces a ellos, los abogados, se les ocurrió la ley y la armaron ellos, y nosotros los apoyamos, por supuesto. Nosotros siempre tuvimos alguna idea y la ponemos arriba de la mesa. Y otro tiene una idea y la ponemos arriba de la mesa. Y con todas esas ideas, esto viene bien para la idea de armar tal. Todo sirve. Y bueno, somos personas que hacen... Ahora yo estoy sola, pero en una época éramos todas madres de la misma edad. En este momento no quedan madres, las poquitas que quedan no están trabajando dentro. Bueno, pero la idea nació en familiares. Los abogados construyeron sobre toda esa idea una ley para hacerlo, porque ellos dijeron, nosotros no podemos ir a tribunales con un papel que diga tal cosa si no tenemos una ley que nos apoye atrás. Por eso nació esa ley y se usa, y ahora queremos que se le hagan algunos retoques para que cumplan mejor la función para la que fue creada. Y el primer lugar y en este proceso los abogados de familiares hicieron todo el proyecto, todo, y vosotros en ese proceso otras organizaciones se juntaron, sí, o sea, hijos... Sí. Hijos, viste que se reúnen en la misma casa de nosotros, siempre el trabajo fue conjunto. Y abuelas, todas las ideas que eran para mejorar algo, apoyaron siempre. Y las abogadas de abuelas son magistrales también, ¿no? Marité Sánchez la he visto yo trabajar en tribunales cuando Sonia, hace muchos años, varios años, fue acusada de calumnias por el director del Colegio Belgrano, que le acusaba de que ella en un reportaje había dicho que el director era los que había entregado a todos los chicos del Belgrano, porque hay un montón de chicos del Belgrano desaparecidos, del colegio, ¿no? Fue acusada por ese señor Rigatuso, se llamaba, que falleció, y Marité le hizo la de abogada. Cuando hizo ¿cómo se llama?, el alegato final, yo aplaudí, me retaron todos porque no se puede aplaudir en tribunales. A mí me interesa un grito, yo aplaudí igual porque fue magistral. Yo nunca había estado en un alegato, ahora estoy, y los que están son una maravilla, también los fiscales que están. No, ni hablemos de los alegatos de los abogados porque eso lloramos como locos, pero no importa. Quiero decir que tenemos la suerte de tener abogados y fiscales en Córdoba, no sé en otros lugares, que conocen su oficio y lo hacen a conciencia. Y en Córdoba tenemos
yo digo que es un privilegio que tenemos nosotros, que todos los organismos de derechos humanos han trabajado siempre juntos. Siempre juntos. Podemos tener algunas divergencias, pero siempre acomodamos, un poquito retiro yo, un poquito retiras vos y hacemos esto que queda en el medio, pero que no quita no quita la validez de lo que estamos haciendo, ¿entendés? Sino siempre hay alguna diferencia, pero muy, muy pocas. Amy, ¿expresos políticos también participan en ese proceso? Sí, por supuesto. Esa es la última organismo que salió, digamos son los nuevos, como yo le digo que son los nuevos, pero muchos de ellos han trabajado en familiares primero, porque ellos también querían trabajar, si ellos habían sido víctimas también igual que los desaparecidos. Sara, por ejemplo, mi hijo desapareció, pero ella es una expresa de esa misma época. Ella es la que a nosotros nos dio todos los cosas para el trabajo por mi hijo. La denuncia la dio ella y otros presos. Pero quiero decir que los expresos no es que ahora decidieron, no, en un momento dado decidieron que ellos deberían tener un organismo propio porque tenían a veces ideas un poquito diversas, pero no contrapuestas. Nunca hubo ideas contrapuestas de un organismo con otro. En Córdoba, yo te hablo de eso, de cómo funcionan los organismos, siempre es de Córdoba porque los otros no sé, se dividieron, no tuvieron problema. Nosotros no. Se trabajó en unidad. Nunca hubo así de punta que yo quiero una ley de este color y no, nunca existió. En Córdoba siempre hubo unidad, hubo que hacer arreglos, porque no todos pensamos igual, y no todos pensaban que tendría el mismo efecto hacerlo así, otros decían que hacerlo así. Bueno, vamos a encontrarle una medida intermedia para presentarlo todo junto. Vos viste que ahora se hizo el 24 y lo que se lee lo aprobaron todos los organismos. Hasta que no se apruebe por todos los organismos no queda terminado eso. Eso es una cosa que hace 40 años que hacemos el coso, y no sé cuántos años hace que se la marcha. El papel que se lee al último está consensuado sin ninguna clase de contra. Pero mientras tanto lo hemos armado. Esto no conviene por tal cosa, esto está demasiado light. Bueno, si yo lo leo siempre está demasiado light para mí, pero bueno, lo hacemos. Esto hay que endurecerlo, esto hay que ablandarlo un poquito porque las circunstancias, porque estamos tratando de tal cosa, no podemos acá hablar en contra de eso. Todas esas cosas se combinan, pero llega el documento, como le llamamos nosotros, y está aprobado por todos los organismos y en todas las circunstancias, en todos estos años se ha trabajado así. Alguna divergencia te puedes imaginar que los chicos de Hijo cuando empezaron eran unos mocositos y nosotros éramos toda gente grande, bueno, éramos los abuelos de ellos en general, porque muchos de estos chicos han sido criados por sus abuelos. El Fecia que trabaja en la los criaron sus abuelos, Martín Fresneda que ahora lo crió su abuela. Cuando venían a estar entre nosotros, que los conocemos desde chicos, eran unos nenitos. Bueno, pero no podemos pretender que ellos vean las circunstancias iguales, pero podemos llegar a un acuerdo. Ellos dicen que nosotros les enseñamos a pensar, y ellos a nosotros nos enseñaron muchas otras cosas, porque ellos lo ven con ojos nuevos, vieron todo el problema. Aparte que lo habían sufrido en carne propia, lo miraron desde otro lugar, que es muy importante, porque esto fue un drama de todo un continente, ni siquiera podemos hablar de la Argentina, es todo un continente. Entonces no podemos pretender que Brasil o Chile o Perú o Paraguay lo vean desde el mismo. No fue igual, en algunos lugares fue más light, en otros fue más dramático, y no podemos pretender, y con los hijos o con las abuelas tampoco podemos pretender que lo vean. Pero si llegaran a un acuerdo, sí, porque lo estamos haciendo con unidad. Todos queremos lo mismo, queremos que ese proyecto, cuando se pueda concretar, salga 10 puntos. Así que si le podemos poner los 10 puntos, le vamos a poner 20 primero para que salga. Pero todos queremos lo mismo, entonces hemos siempre trabajado con unidad.
Discutido, ni te hablo. Hemos discutido a grito pelado muchas veces, pero nunca con odio o con rencor, nunca hubo eso. Todos sabían que estaban discutiendo una cosa para mejorarla, no para estropearla. Y eso es lo que nos ha mantenido unidos a nosotros, y las discusiones, una vez que salió la discusión ya se olvida eso, porque no hay rencor, no hay nada más que idea de progresar, dimos un pasito hasta acá, vamos a dar un pasito acá. Nosotros estos 40 años lo hemos hecho de a pasitos, pero chiquititos. Cada pasito, a veces consideramos que habíamos retrocedido 4 o 5 pasos, porque habíamos conseguido, pero bueno, lo que no hicimos fue desertar, siempre seguimos para adelante. Hoy dimos 2 pasos para atrás, mañana vamos a dar 4 para adelante. La última cuestión. Dale. ¿Cuál es la importancia de que el predio del D2 hoy es lo que es el Archivo Provincial de la Memoria? Un poco lo que hablaste otro día en la inauguración del Presentes. ¿Cuál es la importancia de preservar ese lugar de memoria? Bueno, ese lugar es más simbólico a lo mejor que otros. Porque está donde está, en pleno centro, yo siempre digo, kilómetro cero de Córdoba, no puede ser más céntrico, frente a la catedral. Eso le da una importancia que no se puede negar. Hasta la iglesia tuvo problemas para explicar cómo, estando allí, eso podía existir allí. Es un organismo, un lugar donde han pasado presos comunes, antes de esos presos comunes, que fueron maltratados exactamente igual, porque la policía no era mejor antes y después se puso mala, era mala siempre. La educación que tiene la policía en la Argentina, por lo menos, es mala. Y hubo gobiernos que le dieron autorizaciones que son completamente fuera de lugar. La policía tiene que tener una misión, pero no puede estar contra la gente que tiene que defender. Es exactamente igual que el Estado, cuando el Estado se vuelve contra su pueblo. La policía nos tiene que ayudar a nosotros, tiene que ayudarnos contra la delincuencia. Muy bien, pero los delincuentes también hay que tener cuidado, porque el delincuente es una persona. También hay que darle todos los beneficios, primero de la duda y después del costo. Entonces, ese lugar fue emblemático antes. Ya era un lugar que nosotros, porque el nombre de D2 era de antes. No se lo pusimos nosotros después, es el nombre que tenía de antes. Entonces, y que en ese lugar hayan pasado, porque era un lugar de paso, hayan pasado tantos de los que están ahora desaparecidos. Es como si todos hubieran dejado una huella. Entonces, a nosotros siempre nos pareció, lo que hicimos, nos costó muchísimo conseguirlo, creo que allí te habrás dado cuenta que no nos lo dieron de buen grado. Y nos dijeron, nos pusieron un montón de cosas, se iban a quedar con un pedacito, nos iban a dar un pedacito y íbamos a tener que convivir. Fue una lucha bastante fuerte, por decirle, ponerle un apelativo. Entonces, por eso, por todo lo que se luchó, y por el hecho de que está en pleno centro, a la vista de todos, y que ellos creían que ahí nadie se daba cuenta de nada, se convirtió en un sitio emblemático. Por eso nosotros pensamos que eso es como si fuera el corazón de todo el resto. No es que es más o menos, sino que y ahí funciona el archivo. Entonces, aparte de todo lo demás como sitio de memoria, funciona un archivo que ahora hemos visto en qué se ha convertido, que es una maravilla. Para nosotros es una maravilla. Y el hecho de que se pueda corregir y agregar también es un trabajo muy bueno, porque seguramente que falta mucha gente, porque hubo familias que fueron diezmadas y que los pocos que quedaban se fueron del país y algunos no quisieron venir. Entonces es como si nosotros hubiéramos resumido allí toda nuestra lucha, a pesar de que tuvo sus divergencias. Pero ahí está, y lo vamos a cuidar como si fuera el corazón de toda nuestra lucha. Bueno, te agradezco mucho. No, a vos. Preciosa entrevista. Gracias.